Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 21. 15 de septiembre de 1940 era la tercera mañana seguida en la que el gran comedor estaba revuelto. Los estudiantes llegaban al desayuno vestidos con los colores de otras casas. La primera mañana los de Richelieu se vistieron con los colores de Hufflepuff. Nadie creyó realmente que los Uffs harían una broma de esas. La mañana siguiente los mismos Hufflepuffs aparecieron a tomar su desayuno vestidos como los alumnos polacos de Gdansk. Ahora había sido el turno de Gdansk. Sus túnicas llevaban los colores de Gryffindor. Los estudiantes estaban envueltos en todo tipo de especulaciones sobre quién estaba haciendo las bromas, pero les era imposible saberlo con tantos alumnos. El director Dippet y los jefes de las distintas casas parecían frustrados. El historial de bromas y chascarrillos era abundante en Hogwarts, pero Dippet quería mostrarle a todo el mundo la mejor cara del colegio, ahora que muchos se hallaban allí a la fuerza y que Hogwarts era el último colegio de magia libre de la Europa occidental. Los profesores se esforzaban en interrogar y perseguir a los sospechosos, pero el que peor la estaba pasando era Lajos Sardones. Un lunes por la mañana él y sus compañeros quedaron encerrados en sus habitaciones hasta la hora del almuerzo. Aparentemente la puerta había crecido tanto que resultó pequeña para el marco, y nadie escuchó sus gritos por un encantamiento de silencio. Al día siguiente, durante el almuerzo, Alajos comió algo que le cayó fatal y tuvo que salir corriendo. Se metió en el primer baño de varones que encontró y descargó sus necesidades urgentes durante 10 largos y apestosos minutos. Justo cuando parecía que había terminado, un grupo de alumnas del club de costura entró al baño, y al verlo comenzaron a gritar y chillar por el intruso. El profesor Flitwick llegó apurado para ver qué ocurría y terminó castigando al muchacho con 2 noches de detención. De nada sirvieron sus protestas al asegurar que era un baño de varones cuando había entrado. El miércoles le fue horrible. Los rollos de pergaminos de las tareas de las 3 clases que tuvo ese día aparecieron en blanco. Ya en su última clase se sacó de quicio al ver que nuevamente su tarea se había perdido. He revisado este pergamino durante el almuerzo, profesor Slughorn. Realmente la hice. Slughorn le sonrió. Muy bien, señor Sardones, quizá haya sido víctima de una broma de mal gusto. Un simple rebelio será suficiente, dijo, tomando su varita. Al arrojar el hechizo al pergamino, nada sucedió. Bueno, quizá lo haya dejado accidentalmente en su habitación, le dijo el profesor de pociones en un tono de consolación. Le he dicho que revise mi tarea en el almuerzo, idiota. Horace había ganado fama de conectarse con magos y brujas famosas tejiendo redes de influencia, tanto en sus épocas de alumno como en el poco tiempo que llevaba como profesor. Pero no deseaba llegar al punto de ser considerado un obsecuente, y mucho menos de soportar que un niño de 13 años lo llamara idiota, por más que fuera hijo del ministro francés. 30 puntos menos para Richelieu, señor Sardones, y 3 noches de detención. Creo que al señor Pringle le alegrará saber que usted lo ayudará a limpiar los trofeos a mano, sin magia, le espetó Slughorn. Alajos escupía de rabia e impotencia, sobre todo porque su castigo había sido observado por sus compañeros de Richelieu y los de Slytherin. Al mirar a Evans y Nott, vio que le sonreían. Comenzó a creer que eran esos dos los responsables de tantos incidentes en su contra, aunque aún no podía probarlo. El jueves los de tercer año de Richelieu salieron de su clase de aritmancia junto a los de Gryffindor y Hufflepuff. Al salir al pasillo notaron una mesa repleta de tartas frente a la puerta del aula, que comenzaron a volar hacia ellos indiscriminadamente. Algunos pudieron esquivarlas, pero las tartas regresaban y perseguían a los que no habían sido atinados. Sardones, furioso y cubierto de calabaza, vio a Evans y Nott caminando hacia la escena por el mismo pasillo. Antes de que se diera cuenta, su varita ya estaba en sus manos, pero antes de que pudiera gritar la maldición, su varita voló de su mano y acabó en la del profesor Dumbledore. No debe atacar a sus compañeros, señor Sardones. Ellos hicieron esto. Gesticuló el muchacho francés, mostrando con sus manos la masacre de cartas. Están detrás de todas las bromas. Lo sé. El señor Evans y el señor Nott estuvieron conmigo durante la última hora. Temo que sus sospechas son infundadas, le replicó el profesor de transfiguración.
Nott se acercó a Tom y le susurró algo al oído. Al ver eso, Alajos se enfureció aún más y se arrojó sobre Tom. Pero este pudo esquivarlo y poner su pie. Alajos terminó en el piso. El profesor M.C. Millán de Aritmancia, al ver todo eso, tomó al joven francés fuertemente de su brazo y lo llevó consigo por el pasillo. Hablaremos con el jefe su casa sobre su horroroso comportamiento, señor Sardones lamentarán el día que se cruzaron en mi camino. Les espetó iracundo mientras se marchaba junto al profesor. Dumbledore vio que Tom le daba un nut a Nott. «Explique esa transacción, señor Evans», le preguntó. Nott me apostó un nut a que Sardones utilizaría la palabra lamentar en sus amenazas. Yo creí que no sería tan melodramático, pero perdí, ya veo, le respondió Dumbledore. El profesor hizo un rápido movimiento con su varita. La mesa volvió a su sitio y las tartas desaparecieron. Luego de eso, se dio vuelta para irse, pero antes de dar el segundo paso se volvió para mirarlos detenidamente. Hubo muchos incidentes últimamente. Algunos afectaron a casas enteras y otros parecieron extrañamente dirigidos al señor Sardones. Los profesores se han estado concentrando en las bromas más grandes e ignorando las personales, pero dudo que sepan qué está ocurriendo. Imagino que es lo que buscan los bromistas, y mientras no crucen el límite supongo que seguirán sin ser descubiertos, les dijo, mirándolos muy fijamente. Luego agregó, un poco más divertido. Creo que a mi antiguo amigo Thomas le hubiera fascinado todo esto. Los dos Slytherins vieron marcharse al profesor. Lo sabe, murmuró Nott. Tom sonrió. Sí, pero mientras no crucemos ese límite no se lo dirá a nadie, ¿estás seguro? Sonó un poco chiflado, dijo Nott, poco convencido. Seguro. Vayamos a ver a nuestro compañero de crímenes. Tom y Nott subieron la torre de astronomía casi hasta arriba de todo. Justo antes de la última escalera, la que llevaba hacia el exterior en donde se cursaba la asignatura de astronomía, yacía una de las escasas aulas que permanecían en desuso en Hogwarts. No se utilizaba nunca debido a la distancia que la separaba del resto de las clases, y los estudiantes solo llegaban hasta el fin de la torre para las clases nocturnas de astronomía. El aula siempre era utilizada como depósito para escritorios, pupitres y sillas que no se usaban en tiempos normales. Ahora estaba casi vacía. 5 minutos después de que llegaran, escucharon un ligero pop. ¿Lo hice bien, Amos?, preguntó un elfo. Sorprendentemente bien, Tueaki. Rió Tom. Sardones nunca se lo había esperado, y estar con Dumbledore fue una perfecta coartada, agregó Nott. Ahora el elfo parecía un poco triste. Los otros elfos de Hogwarts se han decepcionado con Tueaki. Los otros elfos de Hogwarts querían limpiar el desastre, pero el profesor Dumbledore lo hizo primero. Tom se arrodilló frente al elfo. No te preocupes. Diles a los demás que podrán limpiar un desastre mucho más grande muy pronto, gracias, amo. Hay muchos elfos nuevos, nos peleamos por hacer las tareas. Dio Tueaki con una amplia sonrisa. Tom recordó la noche en que bajó a las cocinas para buscar unos bocados y se encontró con una muchedumbre de elfos, buena parte de ellos pertenecientes a las cientos de familias que tuvieron que exiliarse a Inglaterra por la guerra y al resto de los colegios mágicos europeos. Sorprendido, les preguntó qué ocurría. Los pobres elfos apenas tenían trabajo de tantos que eran. Aguantando la risa, Tom les dijo que la revolucionaría que tuvieran más trabajo. Los elfos gritaron de felicidad e incluso uno de ellos, Tueaki, se ofreció a ayudarlo a realizar los desastres. Tom rió a carcajadas. Creía imposible encontrar a un elfo que fuera en contra de su naturaleza. Pienso que debemos hacer una última gran broma y parar por un par de semanas, opinó Tom. ¿Por qué? Dippet se está volviendo loco intentando dar con los culpables, y algún día de estos nos cogerá. Y eso no es muy Slytherin. Solo un Gryffindor acepta el riesgo de ser atrapado. Nott asintió. ¿Qué tienes en mente? Algo que mi padre ha mencionado. Y tengo la poción que lo hará. Nott resopló. ¿Se ha dado cuenta Sluggy que ya has leído la mitad del material de sexto año? ¿Qué clase de Slytherin crees que soy? Nott entrecerró sus ojos. Luego le preguntó. Entonces, ¿qué demonios hace esa poción? Tom sonrió. 30 de septiembre de 1940. 2 semanas después los estudiantes se hallaban cenando en el gran comedor, cada cual en sus respectivas mesas. El director Dippet, luego de sus anuncios, hizo su típico gesto con su mano y la comida brotó de la nada en las mesas. Los alumnos se lanzaron a comer, hambrientos en medio de las usuales conversaciones. De pronto se hizo el silencio al escucharse un grito y todos voltearon para ver quién había sido.
Una joven con túnicas de Gryffindor estaba levantada cerca de su mesa, presa del pánico. Luego una bruja de Ravenclaw se levantó con el mismo gesto de pánico en su rostro. Señorita McGonagall, por favor siéntese. Le gritó la profesora Merritt. Pero no soy Minerva. Le gritó la muchacha. A continuación, el gran comedor se convulsionó. La mayor parte de los alumnos de cuarto año en adelante se levantaron gritando. Incluso los dos golpeadores de Slytherin, que se levantaron, se miraron uno al otro y se desmayaron. Un súbito boom aturdió a todos los que gritaban. Estudiantes, siéntense ahora. Vociferó Dumbledore, varita en mano. Gracias, profesor Dumbledore, dijo Dippet, y agregó dirigiéndose a los alumnos. Parece que los bromistas están entre nosotros. Por favor aguarden hasta que los profesores y yo decidamos qué hacer. Los estudiantes, obedientes, se sentaron envueltos en un murmullo generalizado mientras veían cómo los profesores se juntaban para cuchichear. Luego, algunos de ellos comenzaron a circular por entre las mesas de los estudiantes. 10 minutos después un furioso Dippet se plantó frente a todos. Les informo que los alumnos de cuarto en adelante han sido víctimas de una poción Corpus Mutare. No estamos seguros de cómo ha sucedido, pero es temporal. En 12 horas sus efectos desaparecerán. Por esta noche tendrán que dormir en la cama del compañero en el que se han transformado. Dippet tuvo que elevar su tono de voz ante las quejas y murmullos. Los elfos les proveerán con cualquier cosa que necesiten, y por favor sigan a los alumnos de tercer año a las salas comunes que les correspondan. Gracias. Una vez dichas las palabras, los alumnos comenzaron a levantarse confundidos cuando se escucharon en el gran comedor sonidos de trompetas. Una bandera blanca apareció sobre la mesa de los profesores. ¡Viva la revolución! Por la unión de las casas de Hogwarts. Mantengan sus manos en los bolsillos, pequeños magos y brujas. Tom fue el encargado de guiar a los falsos alumnos de Slytherin a las mazmorras, y antes de que se marchara con ellos pudo ver que Dumbledore lo miraba fijamente a través del enorme salón. Luego, hizo algo que Tom no esperaba. Le guiñó un ojo. Tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no reaccionar, pero de cualquier manera se dio vuelta rápidamente y salió de allí. Como Dippet lo había prometido, la poción perdió su efecto 12 horas después, y ya en el desayuno todos los alumnos habían recuperado sus cuerpos. Algunos lucían avergonzados por los resultados, aunque otros parecían mirar con detenimiento a sus anfitriones temporales sospechosamente. 2 de noviembre de 1940. Durante las siguientes semanas nada se volvió a escuchar de la revolución. Al principio se tejieron infinidad de especulaciones sobre quiénes eran. Tom llegó a escuchar su nombre un par de veces, pero nunca seriamente. Nadie sospechaba que un alumno de tercero pudiera fabricar una poción propia de un nivel éxtasis. El profesor Dumbledore nunca dijo nada, y los elfos fueron muy felices durante la noche del cambio de cuerpos. El evento fue nombrado por un nacido de Muggles. Finalmente, la siguiente broma tomó lugar la tarde anterior a Halloween. La profesora de Cacao Merritt abrió la puerta de su oficina una vez terminada su clase. Y quedó choqueada al ver una pared de agua sostenida mágicamente. No podía creer que toda su oficina estuviera inundada por más de 2 metros de agua, ni que hubiera peces coloridos nadando por allí. Una pequeña bandera colgaba del techo de su oficina. Bienvenidos a la revolución. Desafortunadamente al poco rato sonó una campana por 3 segundos. La profesora y todos los alumnos que se habían reunido para ver el espectáculo apenas tuvieron tiempo de darse vuelta y largarse a correr, pero fueron alcanzados por una tromba de agua que los arrojó nuevamente al salón de Cacao. El aula quedó cubierta por 1 metro de agua, y nadie vio al elfo equipado con una cámara fotográfica. 15 de noviembre de 1940. La mesa de Slytherin fue sorprendida cuando una bola de fuego estalló sobre sus cabezas. Apareció de pronto Fawkes, el Phoenix de Dumbledore. Era extraño verlo fuera de la oficina del profesor. Se lo podía ver ocasionalmente volando fuera sobre Hogwarts, pero nunca en el gran comedor. Fawkes sobrevoló la cabeza de Tom y dejó caer una nota en su plato. Luego con un chillido voló derecho a la pared más próxima e impactó en un flash de fuego. ¡Qué demonios! El pájaro está más loco que Dumbledore, dijo Newt. Tom asintió mientras leía la nota. ¿Qué quiere Dumbledore?, preguntó Mary. Tom intentó ocultar su inquietud. Quiere que vaya a su oficina cuanto antes. No sé por qué intercambió una mirada con Newt. Si sabía quiénes estaban tras la revolución, ¿no tendría que haber llamado a ambos? Unos breves momentos después Tom llegaba envuelto en nervios hasta la puerta de la oficina del profesor.
pasa, joven Tom?, le dijeron desde adentro. El muchacho entró intentando reflejar tranquilidad. Dumbledore estaba sentado en su escritorio, sobre el cual había varios objetos plateados extraños y algunos rollos de pergamino. Fawkes descansaba sobre una barra justo detrás de la silla del profesor. Ah, señor Evans, gracias por venir tan prontamente. Tom asintió y quiso sonreír. ¿Me ha llamado, profesor? Sí, quería hablar con usted sobre el último trabajo que ha hecho, le dijo, sonriendo. Tom casi se desmaya. Era algo sobre su trabajo en clase. Sintió una ola de alivio por todo su cuerpo. Dime, ¿cómo has hecho para sostener el agua y que no se derrame? Encontré un libro que hablaba sobre represas mágicas y griega. Tom se detuvo alarmado. ¿Cómo lo supo? He sido profesor en este colegio por casi 70 años, le respondió, con una chispa en su mirada. Y antes, pasé 7 años aquí como estudiante. He visto bromistas en las 4 casas de Hogwarts y el cómo desarrollan y ejecutan las bromas dice mucho sobre de qué casa son. Tom cayó en su silla. Creyó que nunca dejaban rastros. ¿Cuál es mi castigo? Dijo, sin mencionar a Not. ¿Castigo? No creo saber que ha roto usted ninguna regla del colegio. Solo le hice una pregunta hipotética. Luego otra voz apareció. Siempre y cuando las bromas sean inofensivas y sirvan para divertir a los demás y distraerlos de la guerra. En ese caso el profesor Dumbledore no tendrá la necesidad de identificar públicamente a los bromistas. Tom se sobresaltó al ver a su padre apoyado contra una de las paredes de la oficina. Papá. ¿Cuánto llevas ahí? No mucho, le dijo, sentándose. El profesor me contaba sobre los nuevos bromistas de Hogwarts, y un par de días atrás noté que faltaba mi mapa. Sabía que te darías cuenta en cuanto notaras lo del mapa, le dijo Tom. Me gustó lo de la poción Corpus Mutare. Tom bajó su vista, un poco arrepentido. No tanto como algunos de séptimo, según escuché. Quise echarme un obliviate a mí mismo. Dumbledore levantó sus cejas. ¿Algunos de ellos tomaron ventajas de sus cuerpos prestados? La poción intercambia a 2 personas, por lo que la persona que termina en tu cuerpo es la misma en cuyo cuerpo el otro termina. Al ver que asentían, continuó. Me han dicho que algunos de los alumnos han experimentado. Dumbledore lucía preocupado. Parece que hay un nuevo significado para el término amor propio, dijo Tom. James comenzó a reír mientras Dumbledore parecía verde. Pero gracias a eso ahora hay muchas parejas de casas diferentes, agregó Tom, sonriendo. Me gustó lo de la clase de Cao. Mi abuelo lo hubiera disfrutado, comentó James. Fue horrible. Perdí mi clase de Cao ese día, se lamentó Tom, actuando su inocencia. Dumbledore se rascó la nariz. Su protesta tendría más validez, señor Evans, si no hubiera escuchado a la profesora Merritou quejarse de su falta de entusiasmo en sus clases. Tom, no me digas que te duermes en las clases de Cao. No, papá, es que son aburridas. Solo hablamos de criaturas oscuras pero nunca lleva ninguna a clase. No nos quejaríamos si llevara un Ghoul, un Poltergeist o cualquier cosa. James bufó. No sé de qué te quejas. En mi segundo año en profesor de Cao soltó una parva de pixies en la clase que nosotros mismos tuvimos que recoger. Tom sonrió. Escuché que uno de primer año de Gryffindor intenta convencer a Merritou de llevar un dragón. Profesora Merritou, señor Evans. Y creo que está hablando del señor Hagrid, suspiró Dumbledore. No tuvo consuelo en su selección. James se sorprendió. ¿No quería estar en Gryffindor? No, le habían dicho que había que luchar con un dragón para ser sorteado, rió Tom. Se desilusionó mucho cuando solo le pusieron un sombrero en la cabeza. James rió con ganas, llenándose de añoranzas sobre su enorme amigo. Entonces, papá, le dijo Tom una vez que paró de reír. ¿Por qué estás aquí? Además de por qué tu madre sabe que estás detrás de la ola de bromas en el colegio. ¿Lo sabe? Se alarmó el muchacho. Tom, qué ingenuo eres a veces. Tu madre siempre se entera de todo. Y los gemelos están tomando nota sobre todo esto. No paran de hablar en su propio lenguaje inventado por Merlín, murmuró Dumbledore simulando preocupación. Thomas dijo algo sobre que ya están listos para entrenarlos, agregó James con una sonrisa malévola. Ahora Dumbledore estaba realmente preocupado. No me has contestado, insistió Tom. Debo ir a Salem por un tiempo. Estamos buscando profesores y maestros y quizá no pueda volver para Año Nuevo. Tom sintió que su corazón se detenía. ¿Tanto tiempo? James asintió. Posiblemente. Quedan pocos profesores calificados y parecen haberse escondido. No sé cuánto tiempo me llevará completar todas las posiciones. Ten cuidado, papá.
Los periódicos muggles dicen que es peligroso cruzar el Atlántico por los submarinos alemanes, dijo Tom. Se sentía afligido. Sabía que su padre se envolvía frecuentemente en misiones sobre territorios hostiles, pero si había venido hasta Hogwarts para decírselo era porque no iba a ser un viaje tranquilo. Solo ten cuidado, le dijo Tom con un nudo en su garganta. Puedes contar con ello, Tom gruñó ante el comentario. Eso es lo que temo. No seas un típico Gryffindor. Piensa como un Slytherin. James se levantó. Lo tendré en cuenta. Ahora debo irme, le prometí a tu madre que iría a almorzar. Tom se levantó y se abrazaron. Sé bueno. Tom se rió del comentario. ¿Quieres decir que no me atrapen? Eso quise decir. Cuando llegues a casa quizá puedas ver algunas fotografías mágicas de un aula de cacao llena de agua y peces, le dijo Tom. Genial. James miró de reojo a Dumbledore. Hazle alguna broma al profesor de transfiguración. Necesita que lo mantengan activo. Dumbledore sonrió. ¿Caramelos de limón? Les ofreció, señalando una pequeña fuente llena de golosinas. Oh, y aléjate de los caramelos de limón, le pidió a Tom. Padre e hijo saludaron al profesor y enfilaron hacia la puerta para irse. Llegaron caminando con tranquilidad hasta el vestíbulo principal, hablando sobre temas menores y algunas historias sobre los gemelos. Tráeme algo de tu viaje, le pidió Tom abriendo las pesadas y altas puertas de madera de la entrada principal. Ya veremos. Cuida a tu madre y a tus hermanos. Lo haré. Adiós y ten cuidado. Luego de un breve abrazo, Tom miró a su padre. Hacía mucho que no pensaba en él como su padre adoptivo, marcharse del castillo. Sabía que no iría a conseguir profesores, sino a alguna misión relacionada con la guerra en alguna parte de Europa. Vuelve pronto, por favor, murmuró angustiado. 17 de diciembre de 1940. El tiempo pasó rápido para Tom. El colegio se vio envuelto en caos las semanas previas al receso de Navidad por la aparición de más bromistas que buscaban imitar lo hecho por la revolución. La mayor parte de los incidentes eran menores y diarios, y el que más había hecho divertir a Tom fue el realizado contra Gryffindor. Cada alumno de quinto año tuvieron que soportar que sus pantalones se encogieran durante todo el día. Nada peligroso, solo muchos jóvenes de Gryffindor caminando incómodamente. Nott se enfadó ante la aparición de estos bromistas, pero Tom le hizo ver que representaban una coartada perfecta para ellos. Un par de muchachos de Richelieu fueron descubiertos a principios de diciembre empapando cucharas con una poción, en el gran comedor. Tenían la intención de contagiar a todos los alumnos con una condición médica muggle llamada Tourette, pero el profesor Flitwick los atrapó al entrar a decorar el gran salón para las Navidades. Eso había confirmado, para los profesores y para Tippett, que los alumnos franceses eran los bromistas tan buscados de la revolución. Tom se había impresionado con esa táctica. ¿A quién se le hubiera ocurrido revisar las cucharas? Hizo una nota mental para recordarlo, por si alguien quería hacerle alguna broma. Como la mitad de los estudiantes de Hogwarts eran refugiados por la guerra, un número récord de alumnos permanecería en el castillo en las Navidades. Tom planeaba pasar el receso en su casa, pero el colegio permitió salidas a Hogsmeade, por lo que pudo invitar, con el permiso de su madre, a sus compañeros a su casa. El primer día del receso Tom y sus amigos caminaban por Hogsmeade rumbo a su casa. Era un grupo grande. Nott, Rosier, Janek y Ella, los alumnos de Gdansk, Joanna, Mary, Laura Parkinson, David Fix, Penelope Midlands y Andrea Sardones, la alumna en parte Bella de Beaux Batons. Canuto los seguía por detrás. La noche anterior había nevado como pocas veces, por lo que las angostas callejuelas del pueblo estaban cubiertas por casi medio metro de nieve. Nott comenzó a arrojar bolas de nieve para que Canuto fuera a recogerlas. Después de la primera bola, la cual el enorme perro obviamente no pudo encontrar, le lanzó una mirada canina de reproche. Nott arrojó otra más y Canuto fue nuevamente en su búsqueda. El perro solo corría alrededor persiguiendo y buscando las desaparecidas bolas de nieve. El juego siguió hasta que Nott recibió el impacto de una bola en su cabeza. Se volteó imaginándose que había sido Tom, pero recibió otra justo en su frente. Al mismo tiempo Tom tuvo que esquivar por los pelos un par de bolas enormes de nieve. Ella y Andrea hicieron levitar más bolas con sus varitas. La de Ella arrojó una hacia Tom que este esquivó nuevamente, pero unos momentos después todas las chicas comenzaron a arrojar bolas de nieve a los cuatro muchachos. Nott y Rosier intentaron correr para escapar, sin éxito. Janek simplemente se dio vuelta para recibir los impactos en su espalda.
Con nieve en su cabello, Tom se resguardó entre las chicas y Haneki murmurando un hechizo con su varita conjuró una esfera de energía azul eléctrico que arrojó e impactó justo entre Laura y Mary, lanzando destellos brillantes por doquier. Todas las chicas se quedaron esperando expectantes, pero como nada parecía ocurrir Laura comenzó a reír. Shurana bromeó sobre la impotencia del hechizo, y las otras se burlaban de Tom. Unos instantes después la nieve comenzó a retorcerse en el lugar del impacto, formando de a poco un torbellino de nieve que creció unos 2 metros. Las chicas miraron choqueadas a Tom, y solo Andrea y Mary pudieron reaccionar y salir corriendo. Con un movimiento de su varita, Tom arrojó su venganza sobre su amiga Bella. El torbellino fue hacia ella, la tiró al suelo y la cubrió de nieve. Luego, la tormenta en miniatura cambió su dirección y fue hacia Mary y el resto de las chicas. Ahora el turno de reír era de los muchachos. Ella, astuta, se escondió detrás de Haneke esperando que Tom no atacara a su amigo polaco. La estrategia era buena, pero Tom no titubeó en enterrar bajo la nieve también a Haneke. Unos momentos después de que el torbellino cumpliera con su cometido, las chicas comenzaron a levantarse y a sacudirse la nieve, y Tom no pudo dejar de notar la mirada encendida de Andrea. Con razón la gente se asusta cuando me enfurezco, pensó. Era el momento de salir corriendo. Muy pronto, la secular tranquilidad de Oxmeade fue alterada por 7 muchachas, aún con nieve en sus abrigos, persiguiendo a sus 4 amigos. Un gran perro negro corría entre ellos, ladrando con alegría. Eso fue algo estúpido, digno de un Gryffindor. Le bramó nota Tom mientras corrían. No. Quedarse y enfrentarlas hubiera sido algo Gryffindor. Salir corriendo es de Slytherins. Le contestó Tom. Un Hufflepuff nunca hubiera pensado hacer eso, y un Ravenclaw hubiera sido lo suficientemente listo como para no hacerlo. Gritó a su vez el usualmente callado Rosier. Decenas de bolas de nieve arrojadas con magia comenzaron a caer entre ellos mientras llegaban a la casa de los Evans. Katia y Michael jugaban en sus escobas en miniatura fuera de la casa, volando a medio metro de altura, y se detuvieron a observar el show que ofrecía su querido hermano mayor al ser perseguido por 7 chicas. Los gemelos reaccionaron como reaccionaría cualquier hermano menor ante esa situación. Rieron y aplaudieron. Al llegar al frente de la casa, los muchachos se detuvieron y encararon a sus amigas. Nos rendimos. Paz. Dijo Tom, levantando sus manos. Ella caminó hacia él y se detuvo mirándolo desde su altura, medía 7 centímetros más que él. No lo sé, ¿qué ofreces? Mary, Laura y Andrea se posicionaron alrededor de Tom, con sus brazos cruzados. ¿Un chocolate caliente? Antes de que sus amigas pudieran responder, una vocecita interrumpió las pláticas de paz. ¿Cuál es la novia de Tommy? Le preguntó Michael a su hermana. Las aterradas muchachas giraron sus cabezas al escuchar la respuesta de Katie. No lo sé. Todas actúan como tontas. Es solo nieve. Las amigas de Tom se sonrojaron en distintos tonos de colorado y púrpura. Ninguna es mi novia. Siseó Tom en Parcel a sus 2 hermanos gemelos. Katie se encogió de hombros y le respondió en la misma lengua. Entonces, ¿por qué actúan como tontas? Mami dice que los adolescentes se ponen tontos por sus hormonas, siseó a su vez Michael. Tom no pudo evitar lanzar una risotada al aire al oír la protesta de Mary. ¿De qué están hablando ustedes 3? Prohibido usar un lenguaje que no podemos entender. Se quejó Laura. Andrea lucía confundida. ¿Son tan comunes en Inglaterra los que pueden hablar en Parcel? ¿Todos los de la familia de Tom pueden hacerlo? No, dijo una nueva voz. Solo los chicos de esta familia pueden hablar en Parcel. Sara estaba parada en la puerta de entrada con una gran sonrisa en su rostro y con Tía en sus brazos. ¿Y papá? Él habla Parcel. Se quejó Katie, defendiendo a su papá. Sara se agachó para mirar a su hijita. Tu papá es un chico también, tanto como el abuelo o como Albus. Katie se rió ante el comentario de su madre. La idea de su papá como un chico le causó mucha gracia. La Navidad no fue la misma sin James en casa. Los gemelos Tía y Ron eran demasiado pequeños para comprenderlo, y solo comían y dormían. A Katie y Michael, por el contrario, les costaba entender por qué su padre no estaba con ellos. Tom hizo lo que pudo para entretenerlos, pero él también sentía que no era lo mismo sin él. 31 de diciembre de 1940. El día anterior al cumpleaños número 14 de Tom, Sara dejó toda la tarde a sus hijos más pequeños con los Potter y fue al callejón diagonal con Tom. Tenía que comprarle nuevas túnicas y un equipo nuevo de pociones.
Además, había pedido que le compraran la túnica auténtica del Puzzle Mere United. Por si fuera poco, Tom encontró un libro llamado Pociones para hacer reír. El muchacho disfrutó de la tarde con su madre. Sabía que no era algo que un chico de 14 años disfrutaba hacer, pero sus 6 años sin seres queridos en el orfanato hacían que apreciara realmente a sus padres. El callejón estaba bastante tranquilo por la tarde, ya que la gente estaba preparándose para celebrar el año nuevo. Cuando pasaron cerca de la entrada del callejón al Ministerio de Magia, unos encapuchados se dirigieron corriendo hacia la entrada, vestidos con túnicas negras. Los sujetos, en su ímpetu por entrar al ministerio, no vieron a Tom y a Sarah. El muchacho se congeló al reconocer las túnicas. Eran del ejército oscuro. Magos oscuros. Gritó Tom, empujando a su madre detrás de él y haciendo detener a los sujetos. 3 de los magos oscuros se dieron vuelta y lanzaron varias maldiciones hacia Tom y su madre. El muchacho la empujó para que no fuera alcanzada por un brillante haz de luz verde, pero aterrizó en un angosto espacio entre 2 tiendas y golpeó su cabeza fuertemente contra una de las paredes. Sarah no supo más nada hasta que despertó 1 hora después en el hospital de San Mungo. Tom vio a su madre caer al piso luego de que la empujara. Supo que se había golpeado con fuerza pero no tenía tiempo de preocuparse por ella. 2 de los magos oscuros iban hacia él mientras el resto de ellos siguió su camino hacia el ministerio. Tom preparó su varita, tal como le había enseñado su padre, y lanzó un reducto hacia ellos mientras se alejaba del lugar en donde estaba su madre. Uno de los enemigos dijo algo en un idioma que Tom no comprendió, y asumió que el hechizo fue un escudo defensivo. El reducto no había sido arrojado directamente hacia ellos sino hacia los adoquines del piso del callejón que estaban cerca de los magos oscuros. Los mismos estallaron ante el impacto del hechizo y arrojó adoquines con suma violencia hacia las piernas del que estaba más cerca. El mago oscuro cayó al piso aullando de dolor. Sin esperar a ver qué ocurriría a continuación, Tom le arrojó un aturdidor y lo dejó fuera de combate. El segundo mago oscuro observó a su colega caído, y luego miró a Tom. Estoy impresionado, no muchos mantienen la calma en situaciones como esta, le espetó, con un acento extraño en su voz. Sin sacarle los ojos de encima a Tom, este convocó la varita del caído y se la guardó en un bolsillo interno de su túnica. Tom supo de inmediato que ese no lo subestimaría como había hecho el otro, y tendría que mantenerlo ocupado para ganar tiempo. ¿Qué quiere? El mago meneó su cabeza negativamente. No me quedaré a jugar contigo, muchacho. Lo siento, pero no puedo dejar que nos reportes a continuación, apuntó su varita hacia Tom. El chico se arrojó hacia un costado, dando una vuelta contra el piso. No vio la maldición que le habían arrojado pero escuchó su impacto sobre algo. Aún desde el piso, Tom lanzó tantos aturdidores como pudo, forzando al mago oscuro a defenderse. Este, sin embargo, esperaba pacientemente. Pronto, Tom supo por qué. Un muchacho de 14 años no poseía aún un núcleo mágico lo suficientemente fuerte y desarrollado como para entablar un duelo con un adulto, por más talentoso o poderoso que fuera. Para su alarma, comenzó a sentirse débil a medida que lanzaba hechizo tras hechizo. De pronto el mago oscuro desactivó su escudo y lanzó una bola de fuego. Tom se hizo a un lado para esquivarlo pero él mismo lo siguió y lo golpeó con fuerza como si hubiera sido golpeado en el pecho con un caño de hierro. Tom cayó al piso sin aire, y una mano lo tomó del frente de su túnica y lo levantó. Has sido un estorbo, mocoso, pero mereces morir de pie, graznó el mago. Utilizando el escaso aire que le quedaba en sus pulmones, Tom siseó una sola palabra: Nagini. La serpiente había estado durmiendo en un bolsillo interno de su túnica, ya que odiaba el frío y más aún salir de compras, pero se había despertado ante las sacudidas de los movimientos de su dueño y amo. Nagini se lanzó con rapidez inusitada desde dentro de la túnica y clavó sus colmillos en la mano del mago. Este gritó con estupor ante el inesperado ataque y soltó a Tom, mientras Nagini siseaba amenazadoramente. El mago oscuro trastabilló hacia atrás a medida que el veneno de Nagini se esparcía por su torrente sanguíneo. Se miraba la herida de su mano con horror, y unos momentos después sus rodillas cedieron y cayó al piso. Si Tom no se equivocaba, el agresor moriría en 20 minutos si no se le suministraba un antídoto. Necesitamos sacar a mamá de aquí. Está herida, siseó a su mascota reptil, sin dejar de notar la expresión de estupor en el rostro del mago al verlo hablar en Parcel. Mientras se levantaba, oyó el típico crack de una aparición, y al buscar al primer mago oscuro que había resultado herido en sus piernas, no lo encontró.
No se había percatado de que se había recuperado, pero tendría que preocuparse por ello más tarde. 3 días más tarde, un mago herido se presentó ante su maestro. ¿Has tenido éxito? El mago se mantuvo de pie con dificultad. Su maestro no le había dado permiso de sentarse a pesar de sus heridas. La incursión al ministerio ha fallado, mi señor. No hemos podido llegar a la sala de registros mágicos. Sin embargo, creemos habernos topado con algo interesante. Explícate, le ordenó el señor tenebroso, con una lívida sonrisa. Un joven mago nos ha confrontado en el callejón diagonal, y mató a Schultz con una serpiente venenosa. Lo escuché sisear con el reptil. Debe ser el muchachito Gaunt que estamos buscando. Ese orate de Morfín Gaunt se la pasaba ladrando que su familia era la única con ese don. El señor tenebroso asintió. Es correcto. Tu misión no ha sido un fracaso del todo. Introduce tus memorias en el pensadero, quiero que todos mis seguidores sepan cómo es el muchacho. Lo encontraremos, debo tener esos escritos de Slytherin para concluir mi trabajo. Sí, mi señor, dijo el mago, haciendo una corta reverencia y saliendo de la vista del señor oscuro antes de que se arrepintiera y lo asesinara. En cuanto te cures, preséntate ante Cristina para tomar algunas lecciones de entrenamiento extra, le espetó el señor tenebroso justo antes de que su lacayo se marchara. No puedo permitir que mi gente sea apaleado por un jovencito, ¿cierto? El mago se volvió a inclinar. Cierto, mi señor. Al marcharse, deseó que su amo lo torturara con la maldición Cruciatus. Resultaría menos doloroso que un duelo de entrenamiento con esa bruja demente. Cerca de allí, en una habitación contigua, una bruja alemana escuchaba todo furtivamente. Como miembro de la resistencia germana, supo que esa información debía comunicarse de inmediato. Si el señor oscuro se hacía con esos escritos de Slytherin, tendría el camino allanado para terminar sus investigaciones demoníacas. Debía contactarse con el Ministerio Británico cuanto antes. Capítulo 22. 2 de diciembre de 1940. James caminaba por las calles de París por la madrugada. La ciudad había estado bajo dominio alemán por más de 6 años, y no parecía haber cambiado mucho, salvo si uno se daba cuenta de que faltaba casi la mitad de la población. Había guardias alemanes en las inmediaciones de los edificios importantes y en las intersecciones más concurridas. Estaba vestido como un obrero y pasaba sin problemas por los puestos de los guardias, que no tenían ganas de molestar a un obrero con apariencia de borracho. Hacía ya 2 semanas que estaba en Francia. Su viaje hacia allí había sido largo. Le había llevado apenas 10 segundos trasladarse por la Red Flow desde Inglaterra a Irlanda, pero le llevó mucho más viajar oculto en un barco de carga hasta el norte de España. De allí, eligió cruzar a Vichy, Francia, en su forma de lobo, aunque fue igualmente difícil hacerlo sin ser detectado. Una vez en las afueras de París, pudo robar documentos de 3 muggles franceses distintos. Salvo sus transformaciones de animago, no había utilizado magia desde que había salido de Irlanda. No quería dejar rastro alguno para que el ejército oscuro no lo detectara, y los únicos objetos mágicos que llevaba era su varita, oculta en un sostén de su pierna y protegida con encantamientos indetectables y anticonvocantes, y un baúl encogido mágicamente que parecía un medallón alrededor de su cuello. Además, portaba una pistola dentro de un bolsillo interno oculto de su mochila. Sus órdenes eran encontrarse con un agente de la resistencia mágica francesa en un café en París un lunes por la mañana. Si fallaba el encuentro, se posponía para el lunes siguiente. Toda una semana de espera en una ciudad ocupada no era lo que James quería. James entró al café y ubicó al contacto. ¿Es usted Albert? Me han dicho que busca un obrero, le preguntó en un razonable francés, acercándose al sujeto. El hombre asintió y bajó su taza de café. Parecía un granjero. Parece usted un candidato aceptable. Le advierto que es un trabajo cansador, y que debe permanecer sobrio. James aceptó la exigencia. Puedo hacerlo. Necesito trabajar, ¿cómo se llama? Alan Rickman, señor, le respondió James. Bien. Espéreme afuera, al lado de mi camión hasta que termine mi café. James salió del establecimiento rumbo al camión, que Albert usaba para repartir leche. 10 minutos después el granjero y él se subían al vehículo. El sujeto tomó un trago de una botella, James olió alcohol, y dio marcha. Unos minutos después se trasladaban por las calles de París envueltos en los ensordecedores ruidos del motor. Pasaron por 3 puestos alemanes antes de salir de la ciudad. En cada sitio les pidieron los papeles y revisaron el camión.
Los soldados alemanes parecían tener cierta familiaridad con Albert, por lo que James dedujo que el granjero hacía ese mismo camino habitualmente. Una vez fuera de París, permanecieron en silencio. En el último puesto que habían pasado, James vio que uno de los soldados nazis lucía cierta incomodidad por su uniforme. No sabía si echaba de menos sus ropas mugles o si no estaba acostumbrado a la ropa mugle en general. Y James tampoco dijo nada cuando la poción multijugos de Albert perdió su efecto. 30 minutos después el camión se internó en un angosto sendero de tierra, bordeado por pastizales, y llegaron a una pequeña estancia compuesta por una casa y un largo granero. No parecía en buenas condiciones. Ni la pintura ni las reparaciones parecían importar en épocas de guerra. «Sígueme», le ordenó Albert una vez que el vehículo se detuvo. Se bajaron y fueron hacia la casa, y una vez allí James sintió encantamientos de privacidad. El granjero, o eso era antes, abrazó a James y lo besó en sus dos mejillas al estilo francés. «Qué bueno verte de nuevo, conde. Nunca he podido agradecerte lo que has hecho en junio por nosotros. Me alegra verte de nuevo, Claude. Me he enterado de que has podido ir al pueblo en donde vive tu esposa». Claude Delacour indicó que se sentaran. «Puedes estar tranquilo aquí dentro. Es una casa que el Dalm utiliza para ocultar a sus informantes, por lo que nadie la puede ver ni detectar. Te ves mucho mejor que la última vez. ¿Por qué no han utilizado un encantamiento Fidelius?», preguntó James, sin hacer caso a la broma sobre su disfraz de obrero ebrio. «Necesitábamos un lugar ubicable para los documentos alemanes. Además teníamos que evitar los detectores de magia del ejército oscuro», contestó Claude. James estaba confundido. «Pero no podrían hallar esta casa con un Fidelius, ¿cierto? Buscan agujeros». Ahora James comprendía. Entonces, si encontraban un lugar sin absolutamente nada de magia, sospecharían. «Bastardos, si lo son, o no», asintió el auror francés. «Me pregunto por qué no se quedaron en su propio país». Claude sirvió un té a James. «¿Así que quieres ir a Berlín?». «No quiero». «Debo», le dijo, sonriendo. «Sí, comprendo. Mis superiores decidieron que tengo que ir contigo, pero ¿qué hay con tu personaje encubierto aquí? ¿Por qué quieren que vengas conmigo?». «Albert es realmente el granjero de este lugar. Es un mugle, pero su hijo es un auror y continuará trabajando la granja y haciendo los recorridos de los lunes en París con el camión», explicó Claude. «En cuanto a por qué quieren que vaya contigo, bueno, quieren que sea tu compañero». James sonrió, divertido. «¿Por qué?». Claude se encogió de hombros. «Quieren que cuide tus espaldas. Tengo contactos en Alemania que se resisten a Grindelwald». «¿Cómo es que esa resistencia alemana ha podido sobrevivir a Grindelwald?». «La mayor parte de las familias huyó cuando el Señor Oscuro tomó el ministerio, pero las familias más oscuras lo apoyaron sin titubear. Hay un remanente, que llamo las familias grises, que se quedaron. Son mayormente dueños de tiendas, negocios y otros profesionales. Pensaron que si mantenían sus cabezas bajas y sus narices limpias, Grindelwald los dejaría en paz. Algunos de ellos se dieron cuenta de que no funcionaría, así que se unieron a los pocos magos y brujas que se habían quedado para contrarrestar las fuerzas de Grindelwald. No hacen otra cosa más que sobrevivir, lo cual no es poco», terminó de explicar Claude. James asintió. «Entonces, ¿cómo iremos a Berlín?». «Los nazis nos llevarán». Ante la mirada sorprendida de James, Claude continuó sonriendo. «Necesitan obreros de la construcción en Berlín. Tomaremos el lugar de 2 sujetos mugles que ya han sido seleccionados. El tren parte mañana al alba, 3 de diciembre de 1940». El viaje en tren fue muy diferente de lo que Harry recordaba del expreso. Los obreros franceses, unos 50, viajaron todos en un mismo coche, sin asientos ni nada. Ninguno de ellos abrió su boca, y todos parecían apáticos y desesperanzados. James se preguntó si Grindelwald había hallado la forma de crear algún efecto en los mugles similar al de los dementores. El tren llegó a Berlín luego de algunas horas de viaje sin agua ni comida. De los varios coches de la formación bajaron cantidades de trabajadores que fueron en masa hacia los camiones del ejército alemán. James se aseguró de subir último, para poder tener un panorama de la ciudad. Berlín era la ciudad más limpia que James había visto jamás. Sus edificios estaban bien mantenidos y todo parecía perfecto, salvo por la constante presencia militar y policial, las banderas rojas y los afiches a gran escala de Hitler.
Finalmente el camión ingresó en unas especies de barracas y los hombres se bajaron en medio del insoportable viento invernal de diciembre. Un alto sujeto apareció desde una de esas barracas militares y se presentó ante los obreros. Vestía ropas de trabajo pero llevaba el emblema nazi en sus hombros. Formen fila para entrar a las barracas. Muévanse. Gritó en alemán. La multitud se movió rápidamente y formó una fila. El alemán quedó satisfecho y les ordenó que entraran. Las barracas consistían en simples paredes levantadas con placas de madera, y en cuyo interior había literas metálicas con armarios bajos en cada cabecera. Unas pocas estufas a leña hacían el difícil trabajo de mantener el frío fuera. Esto es peor que el armario debajo de la escalera, pensó James con disgusto. Vengan aquí. Indicó el sujeto alemán. James notó que su pierna izquierda era artificial. Soy Feldwebelmann. Por culpa de mis pecados y de una bala polaca soy el encargado de todos los trabajadores extranjeros designados para trabajar en los grandes proyectos del Führer. Deberían estar orgullosos de haber sido incluidos en este plan, que mantendrá de pie al Reich por 1000 años. Clamó el alemán, y luego de una pequeña pausa continuó. Se requiere trabajo de calidad. La falta de calidad o el no cumplir con los plazos significan castigo. Ustedes están aquí porque los decentes obreros alemanes han sido llamados al ejército para contribuir a brindar la grandeza de nuestra tierra al resto de Europa. James suspiró internamente. Si trabajan bien, les será permitido visitar alguna de las casas de cerveza alemana. Si quieren paga extra, puedo hacer que ingresen a trabajar en alguna de ellas, explicó Mann, con firmeza y desprecio ante algunos rostros pálidos. La cena se sirve en 20 minutos. El trabajo comienza a las 7 de la mañana, luego, se marchó con sus manos tomadas por detrás de su espalda, renqueando. James tomó una de las literas bajas en el medio de la barraca, mientras que Claude tomó la litera superior. Antes de que se recostaran para descansar unos minutos antes de la cena, James lo miró a Claude sin decirle una palabra. La mirada decía muy claramente: ¿esta era tu gran idea? Como toda respuesta, Claude se encogió de hombros y levantó sus cejas, a modo de «Ops». James sonrió, y cerró sus ojos por un rato. Un puñado de obreros que ocupaban las literas contiguas lo miraron extrañados y confusos por la leve sonrisa en su rostro. 25 de diciembre de 1940. La comida fue tan espantosa como se lo imaginaba. Los obreros franceses pasaron las siguientes 3 semanas trabajando en nuevos edificios nazis. James y Claude acarreaban material a las construcciones, para que los obreros alemanes pudieran hacer su trabajo. Cada vez que pasaba por puestos nazis o por oficinas burocráticas la sangre se le congelaba. Las banderas nazis y todos sus símbolos le provocaban lo mismo que provocaba la marca tenebrosa en tiempos de Harry Potter. La llegada de la Navidad no detuvo el trabajo. Por el contrario, se decidió que era una excelente oportunidad de mover una mayor cantidad de materiales de construcción debido a la soledad de las calles y edificios. Pero tanto trabajo tuvo su recompensa. Una rebanada extra de pan y una salida de las barracas para beber un poco de cerveza. Claude se había enlistado para trabajar horas extra en uno de los bares, y esperaba que su contacto lo ubicara allí. James sabía que esos bares estaban siempre atiborrados de agentes de inteligencia, de la policía secreta, de la Gestapo, del ejército oscuro o de la resistencia. Se preguntó si alguno de ellos iba allí solamente a beber. James, Alan Rickman, había podido establecer una buena relación con un sargento mayor alemán. Su historia fue que su padre había sido un alemán cautivo durante la pasada Primera Guerra Mundial, y tuvo que mudarse a París buscando trabajo. Allí se casó con una francesa. El buen alemán de James hizo la historia bastante creíble. Pero esa relación no había sido buscada. Algunos días atrás el sargento le gritaba a un par de obreros franceses, quienes casi no entendían alemán. Mann se fastidió por la falta de comunicación y se preguntó, en voz alta, si los padres de esos dos franceses habían tenido relaciones carnales con una cabra. Vio a James reír por ese comentario y le pidió que tradujera lo que les estaba ordenando. Los obreros salieron a vagar por Berlín aprovechando la licencia que les habían dado, pero James eligió quedarse en las barracas. Estuvo sintiendo tristeza a través de su cicatriz durante todo el día. Tom estaba triste. Finalmente la noche llegó y James se transformó en murciélago. El conde entraba en el juego. Sobrevoló las calles de la ciudad a unos 7 metros de altura, oculto por la oscuridad y los ruidos urbanos. El conde había operado con anterioridad en Berlín 2 veces.
La primera vez le habían ordenado que recuperara algunos objetos mágicos pertenecientes a una antigua bruja. La segunda vez tuvo que ayudar a escapar del país a una familia mágica influyente, batiéndose en duelo con miembros del ejército oscuro y asistido por integrantes de un escuadrón de batalla mágica polaco. James hizo su camino hacia la entrada del reducto mágico de Berlín. Al contrario que el caldero choreante, la entrada estaba al descubierto. Un vestíbulo en una estación de subterráneos. Estaba dotada de encantamientos repelentes de mugles y era también un portal hacia la versión de Durmstrang del expreso. Su misión era recopilar información. Esperaba que esta vez el ejército oscuro no detectara su presencia en Berlín. El callejón mágico de Berlín había sido renombrado luego de que Grindelwald tomara el poder, y ahora se llamaba Der Platz des Großen Führers, que significaba lugar del gran líder. Para James era mucho mejor su antiguo y tradicional nombre, Die Ruhe des Zauberers, que quería decir descanso de los magos. Estaba todo muy tranquilo en el callejón. Era Navidad, y de noche, por lo que casi no había magos o brujas deambulando. Solo la sucursal de Gringotts en Berlín permanecía abierta. En cambio, la entrada al Ministerio de Magia alemán estaba cerrada y protegida contra intentos malévolos u hostiles, y cualquier asesino o espía haría activar las alarmas. James revoloteó a través de las protecciones mágicas sin activarlas. Había aprendido mucho sobre juramentos y protecciones, y penetrando en sus diseños sabía exactamente qué permitiría, o no, la magia. Las intenciones de James no eran malvadas ni buscaba herir a la población mágica. Solo dejó un presente. Un presente oculto. Cuando James desarrolló sus protecciones antibombas mugles, hizo dos versiones. La primera opera a un nivel más alto de energía mágica y desvía las bombas hacia una locación alternativa. James había activado esta protección en los colegios y el orfanato. La segunda versión fue la que le facilitó al ministerio y otras locaciones como el callejón diagonal. Requiere menos energía mágica ya que en vez de repeler las bombas, las anula mientras caen. Las protecciones mágicas las comprimen hasta un tamaño tan pequeño que no dañan los edificios objetivos. Pero estas protecciones tienen un punto débil. Luego de absorber una cierta cantidad de bombas, necesitan 10 o 15 segundos para recargar su magia y seguir activas. La cantidad de bombas no podía ser fijada. En esos tiempos, sin láser ni GPS, se necesitaban muchos aviones y decenas de bombas para acertar en el blanco. Ese punto débil era lo que necesitaba James. Sabía que el ejército oscuro había aplicado las protecciones mágicas alternativas que él había desarrollado, para proteger a sus propios edificios. El pequeño presente que había dejado se aprovecharía de esa puerta trasera de las guardas, modificando el tiempo de demora para recargar su energía y cambiando los encantamientos antimugles por uno que los atrajera. Los bombarderos serían inconscientemente atraídos hacia el objetivo y sin siquiera pensarlo lanzarían sus bombas. Las protecciones no podrían absorber tantas bombas y se sobrecargarían. El presente oculto solo duraría un ataque, por lo que el ejército oculto nunca podría saber qué había ocurrido realmente y concluiría que la falla de las protecciones se había debido a una sobrecarga ocasionada por la caída de muchas bombas en un mismo sitio al azar. James no quería dejar ninguna pista. Después de todo podría volver a necesitar aprovecharse a esa pequeña falla en sus protecciones. Con cuidado, James volvió al callejón mágico y se marchó para encontrarse con Claude. Su compañero francés ahora trabajaba como cantinero, y creía que con lo que había hecho esa noche se merecía un buen trago. 28 de diciembre de 1940. El obrero francés conocido como Alan Rickman cargaba cajas de archivos en un camión al finalizar el pesado día laboral. Un grupo de trabajadores pasó cerca de él mientras iban a tomar su cena. Claude estaba entre ellos. «Ven a cenar con nosotros, Rickman», le gritó Claude, en francés. Los compañeros de trabajo se quejaron por su inclusión. Consideraban que el tal Rickman se llevaba demasiado bien con los alemanes, y que por ello no creían conveniente tenerlo cerca. James apiló la última caja con esfuerzo. Sentía mucha curiosidad por el contenido de esas cajas, pero los soldados nazis estaban demasiado alertas. «Iré cuando pueda bañarme», les dijo. «Como quieras», le respondió Claude, haciendo como que no le importaba. Nadie debía sospechar que se conocían. «Encontré la receta de un nuevo trago, deberías probarlo». James vio cómo el grupo se marchó hacia la taberna en donde el auror francés había conseguido el puesto. Ese último comentario significaba que Claude había encontrado un contacto interesante. Eran tiempos peligrosos para cualquier agente encubierto, tanto en el mundo mugle como en la comunidad mágica.
James se dirigió a su barraca y tomó una corta ducha. Se vistió rápidamente y colocó su varita en un sostén oculto, ubicado debajo de su rodilla, muy especial. Diseñado por los inefables, pasaba desapercibido ante cualquier revisión y solo un sensor mágico avanzado podría revelar su presencia. Al entrar a la taberna desde la oscuridad del anochecer, James se encandiló por las luces y creyó atravesar un muro de ruidos y música provenientes del interior. Las ventanas estaban tapadas por cortinas negras debido al toque de queda nazi. Con cierto esfuerzo, divisó a Claude y el grupo de obreros sentados en una mesa y fue hacia allí. A James le resultó extraño ver, a medida que se aproximaba, a una mujer joven sentada sobre las piernas de Claude, mientras éste dialogaba con sus compañeros. Era muy hermosa y hubiera apostado a que era una Bella, por cómo la miraban todos los presentes. Sin embargo, la muchacha no parecía emitir esa aura mágica característica que las Bellas poseían inconscientemente. Además de bonita, y detrás de su apariencia de mujer trabajadora, James sintió algo distinto sobre ella. Eran sus ojos. Si bien la joven tenía una mirada amistosa y abierta, notaba algo detrás, y cuando llegó a la mesa se percató de que era Oclumancia. Claude tenía a una bruja sentada sobre sus piernas. Alan. Te presento a mi nuevo amor, María. Le vociferó el auror francés por sobre el sonido de un ambiente animado y festivo, seguramente debido solo a la cerveza. La bruja miró a James con un aparente interés superficial, pero incisivamente al mismo tiempo. Este le tomó su mano y se la besó. Encantado, lo mismo digo. Claude, creo que tienes competencia. Le dijo la joven. Claude rió ante el comentario, mientras el resto de los obreros miraba a James con enojo. Aparentemente se la habían pasado intentando que la muchacha les hablara, y no les gustó un ápice que lo hiciera con él. Atento a eso, hizo una seña para que le llevaran una cerveza y se sentó en la periferia del grupo. Algunos minutos después el grupo se había olvidado que James estaba allí. Una hora más tarde, Claude tuvo que levantarse para tomar su turno en la barra. María simuló resistirse a que se fuera, y luego se sentó sobre los obreros, aunque no permanecía mucho con cada uno para que Claude no sintiera celos. Eventualmente le tocó el turno a James. El resto de los sujetos de la mesa fruncieron su ceño, pero la joven rubia se burló de ellos, sonriendo. Un par de minutos después se levantó, sin siquiera haber intercambiado una palabra con James. Aproximadamente media hora después de que Claude comenzara su turno en la barra de la taberna, James se levantó y fue hacia el baño. Se metió en uno de los compartimentos y tomó una nota en papel que estaba doblada y oculta tras una de los azulejos de la pared. Alan, conoce a María. Cuéntale sobre lo maravilloso que soy. Cuento contigo. Tu amigo, Claude. James supo que era de Claude inmediatamente, y que María era el contacto. Se insultó a sí mismo. Hablarle a una muchacha en un bar no estaba nada mal, y menos aún si uno era un agente encubierto tras las líneas enemigas. Jamás se lo hubiera imaginado, ni que él fuera James Bond. Había un término exacto para los agentes que resultaban expuestos en una misión: muertos. Grindelwald no jugaría ningún juego. Simplemente ordenaría matar a Alan Rickman, y James tendría que luchar como nunca para poder volver a Inglaterra. James volvió al bar y se sentó en su silla. Al momento María se sentó sobre sus piernas. Te fuiste por un largo rato. ¿Has estado pensando en mí? Le preguntó con un tono de niña inocente, abriendo sus hermosos ojos azules. Todo el tiempo, le replicó James, con su corazón latiendo con fuerza. Era verdad después de todo, aunque no de la forma que el resto del grupo de obreros pensaba. Ah, sabía que pensarías en mí. Le dijo ella, abrazándolo. Luego, le susurró al oído. Debemos encontrarnos. Sígueme arriba. Se levantó y tomó a James de la mano, arrastrándolo con ella. Pudo escuchar algunos comentarios desde la mesa. A mí me llevó arriba ayer por la noche, y escoge un nuevo sujeto cada noche. Fueron hacia una puerta con el 7 en ella, tomó una llave y la abrió, con James detrás. En cuanto entró a la penumbrosa habitación, James se valió de su duro entrenamiento como inefable y escaneó sin varita el lugar, sintiendo con sus oídos y su mente posibles amenazas mágicas ocultas. No pudo encontrar nada serio, salvo un encantamiento que haría que cualquiera que estuviera afuera escuchara lo que se suponía que se escuchaba desde la habitación de una prostituta. María miraba a James extasiada. ¿No has usado tu varita? Su voz ahora era distinta. No había rastros de la muchacha fácil y juguetona en su tono. James ignoró el comentario.
Entonces, ¿es cierto que traes aquí un sujeto distinto cada noche? El rostro de la joven se puso serio. Sí. Pasan la noche dormidos en el sillón y se van con una memoria falsa sobre cosas que nunca han ocurrido en la realidad. James solo asintió. ¿Por qué estás en Alemania? Le preguntó María. ¿Para quién trabajas? Le respondió con una pregunta. La muchacha sacó su varita de debajo de su vestido. James no quería saber dónde la mantenía oculta, y mirándolo fijamente le dijo. Juro que soy miembro de la Resistencia. Nunca he servido a Grindelwald y nunca lo haré. James aceptó con alivio su juramento. Soy un inefable del Ministerio de Magia de Inglaterra. Estoy aquí para contactar a la Resistencia y reunir información. Tienes que enseñarle un poco más a tu colega. Al llegar a la barra del bar pidió una cerveza de mantequilla. Estuve a punto de arrojarle una maldición por idiota, dijo María. Es un auror francés. Lo envió el ministerio francés solo para demostrar que están haciendo algo, pero no creo que lo haya hecho sin querer, dijo a su vez James. La bruja alemana se encogió de hombros e hizo una seña al sillón mientras ella se sentaba en una silla. James eligió sentarse en el piso, espalda contra la pared. Veo que desconfías, ¿no? Solo que el piso parece más confortable, le dijo, provocando una sonrisa en la muchacha. El ojo loco de los tiempos de Ari hubiera estado orgulloso de él. ¿Qué pueden ofrecernos los ingleses? Información, coordinación y suministros mágicos para empezar. Claude será el contacto con ustedes, le dijo, y sonrió. Felicitaciones, ahora tienes un novio. La bruja le sonrió levemente. A cambio, necesitamos información de ustedes, y con el tiempo, podemos llegar a coordinar operaciones en conjunto, concluyó James. ¿Te quedarás aquí también? Posiblemente. Ahora debo irme, María negó con su cabeza. No tan pronto. Podrían sospechar, entonces, ¿qué sugieres? ¿Sabes jugar ajedrez? 31 de diciembre de 1940 James se sentó en una mesa a las 6 de la tarde, justo cuando una profunda sensación de dolor se reflejó a través de su cicatriz. Fue muy fuerte, tanto como en las épocas de Voldemort, y sus colegas obreros lo miraron confundidos. Se sentía fuera de la realidad, lejos de su ambiente. Pudo sentir la ira y el miedo de Tom. Algo estaba ocurriendo en Inglaterra, y él no podía hacer nada al respecto. De no ser por la vasta red de protecciones antiaparición entre Londres y Berlín, James podría llegar a Oxmead en un minuto. El dolor amainó tan bruscamente como había llegado, y pudo sentir el alivio y la preocupación de Tom. Parecía que ya no estaba en peligro. Voldemort no había sentido esa clase de ira. Se enfurecía con las fallas de sus mortífagos o por mi supervivencia, pero lo de Tom parecía ser personal. Creyó que alguien había lastimado a alguien que su hijo quería. Se alivió un poco, no mucho, y puso su mano sobre la cicatriz oculta por su disfraz. Aún le dolía, aunque no como hacía un minuto. Alan, ¿estás bien? James salió de sus pensamientos ante la voz medio ronca de Claude, y asintió dubitativamente. Me he golpeado la cabeza más temprano, mintió James. Vamos a curártela antes de que tenga que volver a la taberna a cubrir mi turno. Una vez que ambos estuvieron a salvo de miradas indiscretas, Claude le preguntó qué le sucedía. James minimizó la situación. No es importante. Algo ha ocurrido y debo ir a Inglaterra rápidamente. Claude se mostró sorprendido. No puedes irte ahora. Tenemos que completar una misión. Esto es más importante. Además ya tienes a tu contacto. Construye sobre eso, y verás que ya no me necesitas aquí. Claude murmuró entre dientes pero no volvió a decirle nada. Sin embargo insistió para que se quedara un día más y reunirse con María nuevamente. Desafortunadamente, al día siguiente Inglaterra lanzó un raid aéreo sobre Berlín. El Ministerio de Magia alemán fue severamente dañado por una gran cantidad de bombas mugles. Era muy temprano por la mañana y no había casi nadie en el callejón, pero varios empleados del ministerio fueron tomados por sorpresa en sus escritorios. Confiaban demasiado en las protecciones mágicas del edificio y no buscaron refugio al escuchar las sirenas. El ejército oscuro reaccionó como reaccionan las abejas cuando el panal es atacado. Magos ataviados en túnicas negras al estilo Gestapo aparecieron por doquier, buscando responsables por la falla en las protecciones. Eventualmente se percataron de que las guardas habían sido sobrecargadas por la gran cantidad de bombas mugles y terminaron colapsando. Justo lo que James buscaba. La situación no ayudó en nada a que pudiera irse de Alemania.
El bombardeo y la actividad del ejército oscuro hicieron imposible que James recurriera a la aparición o a sus formas de animago para desaparecer. Un hosco e impaciente James fue forzado a quedarse y esperar, mientras su imaginación no paraba de fabricar imágenes de todo tipo sobre lo que le esperaba en Inglaterra. 6 de enero de 1941, ven a la taberna esta noche, Alan, le dijo Claude acercándose a la litera de James. Al no recibir respuesta, zarandeó la cama metálica. Necesitas salir. Estás tan malhumorado y gruñón que hasta los guardias te evitan. Una fuerte voz proveniente de fuera de la barraca secundó el pedido de Claude. Sal de una vez, Rickman. Estás apestando mis barracas. Quiero que te afeites, te duches y salgas de ahí en 10 minutos. Muévete. El sargento mayor tenía una voz difícil de ignorar. James saltó de su litera inmediatamente, sin siquiera considerar resistírsele. 2 horas después James, o mejor dicho Alan Rickman, parecía más feliz sentado en una de las tantas mesas de la taberna. María estaba flirteando con su supuesto novio Claude, mientras James pretendía estar medianamente ebrio a la vista de todos los presentes. Luego de un rato, María fue hacia él y se sentó en su regazo. Hola, dulzura. Claude me envió para levantarte el ánimo, lo abrazó y simuló darle un beso en su mejilla. Tengo algo para ti, le susurró al oído. James actuó como si estuviera feliz de tenerla encima, para que nadie sospechara. Pero no le gustaba demasiado la situación y se sentía incómodo. Un par de minutos después el manager del local, llamado Maude, se acercó a la mesa. Sabes que no permitimos este comportamiento en público. Deja de hacer eso o márchate. María le frunció su ceño. Alan solo necesita un poco de atención para levantarle el ánimo. Eso no es lo único que le estás levantando. Vociferó uno de los empleados del bar. Vamos, vete de aquí y llévate a su ebrio amigo. No quiero verte por el resto de la noche. Le espetó enojado Maude. Los empleados rieron mientras María arrastraba al aparentemente ebrio Alan hacia las escaleras que llevaban a los cuartos del piso superior. Hallaban particularmente gracioso la mirada de furia de Claude hacia la muchacha, la que todos creían que era su novia. Incluso los sujetos que parecían de la Gestapo parecían disfrutar el show sin sospechar nada. Después de todo, las actividades de María eran bien conocidas. Una vez dentro del cuarto, María levantó los encantamientos de privacidad y se sentó en una pequeña mesa. James se sentó frente a ella. He recibido una lechuza de una de mis hermanas. Trabaja con el señor Tenebroso como una investigadora y experta en maldiciones. Escuchó algo y envió una nota en código, con solo 3 palabras. Slytherin, heredero, encontrar. James empalideció. Súbitamente el dolor en su cicatriz de hacía ya una semana tomó un nuevo nivel de urgencia. ¿Cómo pudo tu hermana escuchar esto? María se sonrojó, entre iracunda y avergonzada. Tengo otra hermana, la cual se unió a Grindelwald cuando aún era una estudiante. Mi hermana mayor, Serena, era una bibliotecaria sin ningún interés político, y fue reclutada por mi otra hermana porque era la mejor investigadora de toda Alemania. ¿Tu hermana menor sabe que estás en Alemania? No. Cree que me fui a Australia. De hecho lo hice por un tiempo. Convenció a mis padres que me echaran de la familia, dijo María. James asintió. Sonaba como lo de Sirius y la familia Black. María sonrió con un dejo de pesar. No he vuelto a tener un apellido mágico desde que fui desheredada. James miró a la muchacha, entrecerrando sus ojos. ¿El nombre de tu hermana menor es Cristina? La muchacha se estremeció. ¿Cómo lo sabes? Grindelwald no la utiliza en público. Nos hemos encontrado un par de veces, le contestó con una mirada pícara. Parece un poco obsesionada conmigo. El gesto de la joven fue imperdible. James nunca había visto a María abrir tanto sus ojos. Por el fantasma de Merlín. Eres tú. Susurró choqueada. James utilizó su legilimancia para meterse en la mente de María. Necesitaba saber si podía confiar en ella y si podía mantener esa información a salvo. Desafortunadamente, si bien era de confiar, sus barreras mentales no eran significativas. Sí, soy quien piensas que soy. Pero ahora debes hacer una elección. ¿Elección? Dijo María, aún aturdida por estar en presencia del conde. Tienes barreras mentales débiles. Un miembro del ejército oscuro podría usar legilimancia sin problemas sobre ti sin que te dieras cuenta. Tu elección es que te realice un obliviate o bien un bloqueo mental temporal.
Este bloqueo evitará que recuerdes esta información hasta que aprendas oclumancia. Sé algo de eso, lo noté la primera vez que te encontré, me permitió saber que eras una bruja. Sabes cómo desenvolverte, pero necesitas practicar tus defensas mentales. ¿Cómo? Claude, respondió James. Es muy bueno en oclumancia. Dile que te ayude y tendrás dos cosas más para hacer con él además de jugar al ajedrez. María rió, un poco ruborizada. Bien, lo haré, excelente. Ahora dime cómo ubicar a tu hermana mayor. Más tarde esa noche, un Obersturmbannführer del servicio secreto nazi, un teniente primero, sintió un profundo dolor en un tobillo. Al mirar hacia abajo vio una colorida serpiente reptando fuera de su vista. Súbitamente se sintió débil y cayó al suelo sin poder moverse. Lo siento, Obersturmbannführer. Necesito su uniforme, es justo de mi talla y hará más fácil las cosas para mi poción, dijo una voz casi encima suyo. El moribundo oficial del servicio secreto se aterrorizó. ¿Una poción? ¿Qué quiso decir con poción? Sintió que su cabeza se elevaba y un líquido de gusto horrible entrando por su garganta. Luego su vista se oscureció. James hizo desaparecer la colorida serpiente y comenzó a sacarle el uniforme al teniente. La poción multijugos haría verlo como el obrero voluntario francés Alan Rickman. El uniforme era una talla más grande para su tamaño. Ya como un oficial nazi, se dirigió al tren que aguardaba humeante en el andén y se subió sin problemas ni contratiempos. Poco tiempo después marchaba rumbo al sur, hacia los Alpes. El Obersturmbannführer que representaba tenía órdenes de unirse a la Waffen-SS Panzer que se estaba formando en el sur alemán. Los rumores eran que la unidad blindada sería enviada al norte de África al mando de Rommel. James recordaba algo de historia y sabía que Rommel era muy respetado por ambos bandos por ser un gran estratega. El muchacho inglés bajó su gorra y tapó sus ojos mientras los cerraba. Faltaban 2 horas para que el tren llegara a Ravensburg y los aprovecharía para dormir. Serena parecía ser la bibliotecaria más adusta que había visto de ese lado del infierno. No tenía problema alguno en que todos se percataran de su expresión de severidad constante. Llevaba su cabello rizado recogido con un apretado y negro moño y su piel era la típicamente pálida de alguien que se rodeaba de libros en oscuras catacumbas que en el exterior. La hermana de María ni siquiera se parecía en la vestimenta. Un vestido uniforme y sin ningún adorno ni color. James estuvo seguro de que tendría muchos iguales en su casa. María había arreglado que James la encontrara en su ambiente natural, una biblioteca. La pequeña villa mágica en las afueras de Ravensburg tenía una pequeña biblioteca que contenía rollos y pergaminos de varios estados. Un investigador que sabía lo que hacía podía encontrar información preciosa entre tanta basura secular. James se sentó y esperó que la bibliotecaria se diera cuenta de su presencia. Llevaba un sobretodo sobre su uniforme del SS. Luego de unos 5 minutos James se aclaró la garganta. La bruja levantó su vista de un pergamino y miró a James con una expresión de desaprobación que le hizo acordar a la profesora McGonagall, a Madame Prince y a Madame Pomfrey todas en una. Por algún motivo se sintió culpable. «Me envía su hermana mayor», susurró James. «Pruébelo», dijo la bruja, con voz dura y áspera. «Usted estuvo enamorada de su profesor de pociones en sus épocas de colegio. Le envió una carta de amor durante su 7º año». La bibliotecaria del infierno pareció enojarse. «Se lo ha dicho», le susurró, bufando al final de la frase. Solo ella tendría tan poco tacto. James luchó para no sonreír. «¿Entonces me cree?» «Sí», respondió Serena, la bibliotecaria del infierno mismo. Luego bajó su vista para seguir con su investigación. «María me dijo que tiene algo que decirme», murmuró James. Serena asintió. Sucedió algunos días atrás luego de que el señor Tenebroso enviara a algunos de sus hechiceros a conseguir información del Ministerio de Magia de Inglaterra. ¿Qué información? Registros de nacimiento. Querían ubicar a un mago llamado Gaunt. El corazón de James se detuvo. Buscaban a Tom, el último Gaunt con vida. ¿Por qué? Serena se ajustó sus gafas. Su tío clamaba ser el heredero de Slytherin. El señor Tenebroso busca los escritos secretos de Slytherin. Se suponen que están ocultos en una cámara llamada Cámara de los Secretos. Slytherin investigó mucho sobre inmortalidad y nuestro señor considera que ese conocimiento le permitirá sobrevivir al abrirse la puerta. Mierda, cuide su lenguaje, señor, dijo Serena, ofuscada. Lo siento, mucho tiempo en Francia. ¿Y qué ocurrió? Preguntó James.
Los enviados fallaron en su misión, pero 2 de los magos oscuros lucharon contra un muchacho muy joven que hablaba Parcel. Debe ser el heredero, ya que no hay otros con esa habilidad en Europa. El señor oscuro está enviando hechiceros para encontrarlo, explicó Serena, siempre con severidad y mostrando que le estaban haciendo perder el tiempo. Antes de que pudiera responderle, una voz la llamó desde otra parte de la biblioteca. Serena. ¿Estás por aquí? James reconoció la voz. Estoy por aquí, Cristina, respondió Serena, confusa ante la súbita desaparición de su visitante inglés. La bruja oscura finalmente la ubicó y fue hacia ella, seguida de 6 magos oscuros. Serena querida, sabes que no debes deambular sin tus guardias. La bibliotecaria miró a su hermana menor. No soy parte de tus juegos, Cristina. Soy una investigadora. Lo demás es basura, y te la dejo a ti. Cristina rió y abrazó a su hermana, quien se mantuvo de pie sin moverse. No cambies nunca. Ven, nuestros padres nos esperan. Debemos visitarlos antes de que tenga que marcharme nuevamente. Las 2 hermanas se fueron, abrazadas y seguidas por los magos. James salió de su encantamiento sombra, sabiendo que debía volver lo antes posible a Inglaterra. Grindelwald había fijado su vista en Tom y debía protegerlo. Había considerado atacar a Cristina, pero resultaría herido por lo confinada que era la biblioteca y eso dificultaría su regreso a Inglaterra. Mientras se iba de la villa rumbo a la estación como un teniente del SS, James pensaba sobre qué lo había asustado más. El hecho de que el señor oscuro buscaba a su hijo Tom, o la estridente risotada de Cristina. Final capítulo 22.